porque parece muchas veces que tienes que cambiar tu manera de ser para tener éxito, y yo creo que no es así. ¿Qué importancia le ves al trabajo mental en el alto rendimiento? El factor que decanta la balanza hacia un lado hacia otro. Un deportista de élite tiene que tener ego. Yo creo que tiene que tener un ego bien musculado, bien potenciado, y que tiene que pensar que puede ganar a cualquiera. Porque si no, si él mismo no lo piensa, a la mínima grieta que haya en su confianza, le van a tirar a los leones. Cuando ves tanta gente decir que quiere llegar al UFC, lo estáis diciendo 20 y no vais a llegar ninguno. ¿Crees que es necesario esa obsesión para llegar a ser el número 1? No, para nada, todo lo contrario. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo podcast. Hoy tenemos el placer de tener como invitado a uno de los mejores psicólogos deportivos de toda España. Él es Alejandro Amigo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Pelayo? Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, para todas esas personas a las que no te conocen, ¿quién es Alejandro Amigo? ¿Y a qué se dedica actualmente? Bueno, pues profesionalmente, pues nada, estudié la carrera de psicología. Inicié ya desde que acabé proyectos, diferentes proyectos, como por ejemplo el proyecto educativo de ALEA, ¿no? Fui abriendo determinados centros de formación, de educación, y luego paralelamente siempre a ello, pues vinculado a mi profesión como psicólogo, ¿no? Fui especializándome en algunos campos y trabajando pues hasta el punto que llegué ahora, que trabajo más pues con alto rendimiento, con situaciones de bloqueo y pues con deportistas de élite también. ¿Y en qué momento decides ir hacia la psicología deportiva? Pues mira, también creo que es un poco como cerrar el círculo, porque yo creo que el deporte desde pequeño... O sea, en nicharte. Sí, exactamente. Sí, yo sí. creo que el deporte fue lo que me hizo despertar la vocación de la psicología, ¿vale? Yo desde ¿Vale? pequeño siempre hice deporte y siempre ejercí mucho en el deporte como líder, pero no por ser bueno, ¿sabes? No líder porque eres el que mejor juega al fútbol o el porque más corre, sino porque gestionaba bien las relaciones sociales dentro del deporte. O sea, Vale. solía ser siempre el capitán del equipo, porque me elegían los compañeros o porque me elegía el entrenador. En el pueblo, pues por ejemplo, si había que hacer un equipo para jugar las fiestas, pues cogía uno de un pueblo, otro de otro pueblo, hacía ese tipo de cosas, y eso despertó en mí pues la vocación o el pensar que lo podía hacer bien como psicólogo. Vale. Empecé la carrera, empezaron estos proyectos que te dije, y luego al final pues tuve la suerte de poder juntar esas dos pasiones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la psicología y el deporte, ¿no? Y entonces en el momento que tuve la oportunidad, pues la aproveché. ¿Cómo es trabajar con deportistas de élite? Bueno, pues, a ver, trabajar con ellos es... O sea, ¿qué cambia en trabajar con, por ejemplo, con Joel, que lo hemos entrevistado, a trabajar con una persona de a pie de calle? Yo creo que ellos son personas como tú y como yo, ¿no? Eso, de hecho, es el primer paso que hay que hacerles ver a ellos, es que son uno más, ¿Vale? no solo como personas, sino como rivales de los competidores a los que enfrentan, ¿no? Que son Vale. personas de carne y hueso con sus problemas y demás. La diferencia, por ejemplo, de un deportista de alto nivel a un deportista pues base o un deportista en formación es la cantidad de variables que hay en la competición, ¿no? En la cantidad de cosas que tienes que tener controladas y la cantidad de cosas también que te pueden desenfocar en competición y que por tanto tienes que valorar y que controlar. ¿Y cómo llegas a trabajar directamente, por ejemplo, con Joel? Y de decir, vale, me voy a enfocar, que sí que trabajas con más deportistas, pero me voy a enfocar realmente en la UFC, al menos durante una temporada. Bueno, a ver, el tema de la UFC, el estar en la UFC, digamos, yo por ejemplo, no me considero que he llegado a la UFC. Yo ¿Vale? llegaré a la UFC cuando alguno de los deportistas que tengo y que proyectamos eso, ¿Vale? lo consigamos. Yo sí estoy en la UFC porque estoy en el equipo de Joel, Claro. pero digamos porque Joel me ha llevado a la UFC, ¿no? Porque es un Vale. deportista muy extraordinario, no es un deportista... Yo siempre digo que Joel es muy buen ejemplo inspirador, pero muy mal ejemplo imitador, porque como Joel hay uno entre un millón, ¿sabes? Una persona que que empieza tarde en el deporte, que empieza a quemar esas etapas, que empieza a tener esas virtudes, esas facilidades para llegar a las cosas, que lo trabaja de esa manera y demás, son uno entre un millón, igual me quedo corto. Entonces yo creo que estás ahí en la UFC porque te lleva él allí, ¿no? Te lleva él ahí a estar ahí y poder vivir eso. ¿Cómo es? Pues la verdad que es una pasada, ¿no? Porque es una compañía que está muy bien organizada,
que están en la élite del deporte y que en este momento, pues que es un deporte que está subiendo mucho, que está teniendo cada vez más Viajas a todos repercusión. sitios con él, ¿no? Entiendo. Desde que estoy trabajando con él, sí, yo creo que he ido a todas las peleas que ha podido hacer. En pandemia hubo alguna que no se pudo ir porque no había, vamos, no se había vuelos Sí. y demás, pero las demás estuve en Abu Dhabi, en Londres, en Las En la Vegas. isla esa que... Sí, sí, sí. Y como es, pues ya te digo, es una pasada, es una pasada. Gente como tú y como yo, luego estás allí, el primer día o la primera vez que viajas pues claro, te impresiona mucho esa gente que ves por la tele, la estás viendo allí sudar contigo y la ves que es cercana. Y luego las demás veces que viajas, pues ya bajas más a trabajar y más vas enfocado a tu trabajo, a Joel, a disfrutar también, a aprovechar esos momentos que van a ser irrepetibles, que no se va a dar toda la vida, ¿no? Tener un deportista así. Cuando empiezas con ellos, ¿cómo le haces ese primer diagnóstico de lo que realmente puede necesitar su cabeza en ese momento? Pues mira, eso es algo que yo he ido aprendiendo con el tiempo a través llámale chascos o fracasos profesionales, ¿no? Que es cuando tú igual piensas que tienes como un librillo, que como cada estudio tiene su librillo, ¿no? Sí. Pues a mí, después de tanto tiempo, después de tantos chascos, el librillo es no tener librillo. No sé si me entiendes. Es todo mucho más simple. Yo lo que intento hacer es conocer a la persona. Conocer a la persona, no al deportista, a la persona. Y su ámbito también. ¿Quién les rodea? ¿Cuál es su equipo? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Cuál es su familia? Lo que es la esencia de la persona. Vale. Y una vez que conozco la esencia de la persona, lo que intento hacer es conocer la esencia del deporte que practica. ¿Vale? Entonces, cuando ya tengo esos dos conocimientos, independientemente de cuál sea tu naturaleza, lo que intento es fusionarlas, para que tú mismo seas tú mismo haciendo el deporte que sea. Da igual que seas tímido, que seas extrovertido, que seas pues de una manera o de otra, yo voy a encontrar la manera de encajar tu personalidad en el deporte que tú haces. Ese es O sea, que se conozcan a sí mismos. Que se conozcan a sí mismos y que conozcan que esa manera que tienen de que ser es totalmente válida para lo que están haciendo. Porque parece muchas veces que tienes que cambiar tu manera de ser para tener éxito. Y yo creo que no es así. Simplemente tienes que encajarla con el propósito que tienes en ese momento. ¿Y qué importancia le ves al trabajo mental en el alto rendimiento? Hostia, pues le veo mucha. Es que es básica, porque además ya llegados a ese punto, yo, ¿qué te voy a decir yo, no? Pero creo que es el factor que decanta la balanza hacia un lado hacia otro, ¿no? O sea, que los diferencia totalmente de... Yo creo que sí, porque al final el tema, por ejemplo, físico, ¿no? El tema de la preparación física ya está estudiada y hay muchos estudios, mucha ciencia apoyando, respaldando y hace que la gente vaya muy bien preparada físicamente. A nivel técnico lo mismo. Hay muy buenos entrenadores, hay muy buenas escuelas de formación deportiva y demás, nutrición. Bien, entonces claro, al final la variable más difícil de trabajar es la mentalidad, ¿no? Y el que tiene esa mentalidad, al final es como la sal, ¿no? Del plato, ¿no? Que al final le da ese toque que te hace que el plato sea o vulgar o excepcional, ¿no? ¿Cómo la trabajas? Por ejemplo, en el caso de Joel, sí. ¿Cómo trabajas desde un inicio hasta ahora, hasta llegar al punto en el que está ahora de desarrollo? Mentalmente, ¿qué ejercicios que podamos, no sé, por ejemplo, yo practicar o decir, ostras, pues mira, lo puedo aplicar yo en mi día a día? A ver, es que, mira, yo lo que creo es que el deporte de alto rendimiento es tan exigente que es como un embudo, ¿vale? Entonces, los que ya llegan a la élite, otra cosa es que estuviéramos hablando de chicos que están en formación o chicos que están empezando, pero los que ya llegan a la élite son gente que controla mucho a nivel mental. Saben más que yo, ya te lo digo yo, ¿vale? O sea, ellos controlan mucho. O sea, no llegas a la élite sin tener ese Exactamente, control. Es un embudo tan grande, o sea, es decir, hay tanta gente y un embudo tan pequeño, ¿vale? Que el que llega ya controla mucho de psicología, me daría a mí 1000 vueltas, ¿vale? Lo que pasa que cuando ya llegas a la élite, era lo que te decía antes, hay 1000 variables, 1000 variables más que entran en juego. Y ahí muchas veces se te olvida.
tu manera de ser, tu naturaleza. Vale. Se te olvida quién eres, que te ha llegado ahí, te desenfocas, empiezas a dudar, empiezas a hacer cosas. Y ese es un poco el trabajo. Es, digamos, o sea, es más llevarlo por la senda. Que se mantenga como está. Es decir, que se mantenga como está, que Sí. es muy difícil, ¿vale? Porque al final tú piensas, bueno, estás intentando, o sea, no estás tocando nada, simplemente lo estás resguardando de su forma de ser. Claro, pero es que en esta sociedad que vivimos eso es muy jodido, es muy difícil, porque siempre vas a tener factores que te empujan a cambiar. Entonces hay que intentar, como te digo, conocer la naturaleza de una persona e intentar mantenerle como es hasta el final, que no cambie, que siga con su esencia hasta el final, porque así es como va a seguir avanzando en ese embudo, ¿no? Hasta el final. ¿Y cómo pueden o cómo podemos lidiar con ese ego? Bueno, a ver, el ego es algo complejo en el sentido de que se puede gestionar para bien, puede ser muy impulsador, puede ser un factor de motivación muy importante, pero también puede ser un poco nocivo. Yo creo que un deportista de élite tiene que tener ego. Yo creo que tiene que tener un ego bien musculado, bien potenciado y que tiene que ser... Casi vanidad. Sin llegar a ser una persona prepotente, ni Vale. llegar a ser una persona... Pero tiene que pensar que puede ganar a cualquiera. Porque si no, si él mismo no lo piensa, a la mínima grieta que haya en su confianza, le van a tirar a los leones. Entonces uno mismo tiene que ser su mayor fan, su mayor ultra de uno mismo, de su propia confianza. Cuando digo uno mismo, me refiero a tu propio equipo, ¿no? Entonces el equipo y el deportista tienen que tener un ego importante. ¿Y cómo abordas, por ejemplo, el tema tanto de la ansiedad que pueden llegar a tener por muchos combates, luego no hay combates durante 7 meses? ¿Cómo abordas eso? Yo lo abordo desde el punto del trabajo, ¿vale? Es decir, ¿Vale? intentar que el peleador, en este caso, hay deportes muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, un futbolista al final juega todos los fines de semana, Claro. entonces al final se gestiona de otra manera, ¿no? Vale. Has hecho un partido malo hoy, pero tienes 7 días para resarcirte y hacerlo bien, ¿no? Claro, un peleador o una gimnasta o yo qué sé, otro tipo de deportistas que compiten mucho menos, pueden pasar hasta meses, ¿no? Entre una competición y otra. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta trabajar es que ellos no enfoquen su carrera en función de ese día, sino que ese día sea un día más. Entonces, asumir que las competiciones están muy espaciadas forma parte del trabajo, ¿no? Vale. Entonces, bueno, eso es un poco el meterles en la cabeza que tu trabajo no es pelear, tu trabajo es ir al gimnasio, que es diferente. Es ir madrugar, hacer el entrenamiento de la mañana, comer bien, descansar, hacer el entrenamiento de la tarde, dormir bien y al día siguiente otra vez. Y ese es el trabajo, no la pelea. Al final la pelea es 1 o 2 veces al año, 3, como mucho, entonces, claro, tienes que enfocarlo de otra manera. ¿Notas que este tipo de personas que compiten cada tanto tiempo a nivel mental les afecta mucho más que, por ejemplo, un futbolista? A ver... Porque una derrota no la asimilas igual. Exactamente, sí, claro. Vale, es que juego pasado mañana. Bueno, vale, lo que hice hoy me da igual. Claro. Me da igual, sí, entre te comillas. entiendo. A ver, es que esa es la clave. Por eso te digo yo que, por ejemplo, en los deportes de contacto, yo ahora mismo... No es que... A ver, la palabra pena no es pena, ¿no? Pero sí que cuando ves tanta gente decir que quiere llegar al UFC, ya, es como decir, hostia, tío... O sea, porque te venden esa película ahora que parece sin ver fácil. cómo pelean, ¿eh? Ya. Sin ver cómo pelean. Solamente digo, hostia, es que estadísticamente lo estáis diciendo 20 y no vais a llegar ninguno. O 1, o 2, ¿sabes? Pero estadísticamente no los he visto pelear, ¿sabes lo que te quiero decir? Fútbol, sí. Claro, es porque dices, hostia, hay tantísimas variables y tantísimas cosas como esta que me dices, que dices, joder, escucha, tienes que ir de poco a poco. O sea, el camino se tiene que empezar desde otro punto de vista. El poder asimilar una derrota, ¿vale? Afrontarla, asumirla, sacar la parte positiva que tenga, que de parte positiva va a tener poco, porque es una derrota, Vale. pero poder pasar página, ir al día siguiente a entrenar y que eso no te pese, es otro filtro. Otro filtro que se trabaja, otro filtro que tú puedes mejorar, pero que si tú eres una persona que no eres capaz en tu vida de pasar página, te va a costar mucho pasar una derrota. ¿Entiendes? O sea, si eres un tío que lleva obsesionado con la novia que tuvo con 16 años, ya tienes un componente obsesivo que te va a costar mucho superar una derrota. Entonces, a veces hay que trabajar desde la base de la persona antes que de la base del deportista. ¿Entiendes un poco, no? Sí. ¿Crees que es necesario esa obsesión para llegar a ser el número 1? No.
para nada, todo lo contrario. Yo creo que la Porque ahora se obsesión... vende estar obsesionado y que si estás obsesionado con eso al 100%, Sí, ¿no? Rocky, llegas ¿no? Hay y, que sí, y el resto no importa nada. Te Ni levantas a las amigos, 6 ni de la familia. mañana para... Sí, No, para nada. Para nada, todo lo contrario. Lo que hay que hacer es ser inteligente, trazar un buen plan. Una carrera deportiva es como otra carrera académica, ¿no? Dedicarle un tiempo, unos años, gastarte dinero para entrenar con los mejores, para viajar, para poder eso, tener tu fisio, tu psicólogo, tu sí, tu equipo. nutricionista, tu equipo, y hacer las cosas bien. No obsesionarse con ello. O sea, es decir, no tienes que coger y dejar de hablar con tus amigos, no tener pareja, no salir nunca ni un día en todo el año de noche. O sea, esos sacrificios no te van a llevar a ser campeón. O te van a llevar a, por ejemplo, en este caso, el OFC. Te va a llegar a ser el OFC ser bueno o ser malo, que eso es algo que la gente se olvida. Y el talento. Exacto. Bueno, el talento trabajado, ojo, pero no por coger y no tener amigos vas a llevar... O sea, ese término no está en la ecuación. Vale. Otra cosa es ya cuando tú tienes distractores. Los distractores hay que quitarlos, ¿vale? Pero no tienes por qué, pues eso, entrenar a las 6 de la mañana. Bueno, pues no sé, si puedes entrenar a las 10, ¿por qué vas a entrenar a las 6 de la mañana? Vale. ¿Entiendes? O sea, son cosas como... O bueno, ¿cuántas horas hay que entrenar? Bueno, pues yo ahora ya está demostrado que antes se entrenaban 5, 6, 8 horas en las MMA. Pues ahora yo creo que cuando haces un entrenamiento de 2 horas, 1 hora y media, 1 hora 3/4 por la mañana, haces otro entrenamiento de 2 horas por la tarde, contando los descansos, los estiramientos y tal, lo haces todo bien programado, lo haces con gente que te exija de tu nivel, todo bien trabajado, es suficiente. Trabajas los demás aspectos, la nutrición y tal, y puedes estar a tu máximo por ciento. No te tienes que quitar de... No te tienes que enclausar en un... Que el equilibrio está la clave. Exactamente, claro, sí, sí. ¿Ves diferencia a nivel mental entre, por ejemplo, Joel o algún deportista como ciclistas que llevas, gimnastas? Sí. ¿O es más o menos una mentalidad similar? Todos tienen muy buena mentalidad. Lo que pasa es que es Vale. lo que te digo, hay que asociarla al deporte que haces. Vale. ¿Entiendes? O sea, es decir, por ejemplo, Joel tiene una facilidad para sacar ciertos instintos humanos, ¿vale? Como por ejemplo la agresividad. Sí. Y por ejemplo, hay niñas de gimnasia que tienen facilidad para sacar otros instintos humanos, como por ejemplo la vena artística. ¿Entiendes? Son igual de humanos el uno que el otro, ¿no? Hacer un movimiento de ballet o hacer un movimiento pues artístico, ¿no? Igual que la agresividad, son emociones humanas igual unas que las otras. Entonces, en este caso, pues hay deportistas que están alineados con el deporte que lo hacen y su personalidad les hace que les salga muy fácil. O, por ejemplo, pues otros que lo hacen pero en otro deporte, ¿no? Como la capacidad de sufrimiento de un ciclista o la capacidad de concentración de un piloto de rallies, por ejemplo. Ese tipo de cosas también ves los que valen y los que no valen, ¿no? Y los que además luego lo quieren trabajar y los que no. Como psicólogo, a los luchadores de la UFC sí. les ves cierto componente mental de agresividad o como realmente, si haces una valoración... Bueno, a ver, hombre, hay mucho personaje, tío. Hay... Cuando viajas por ahí, pues, y vas a esas Fight Week que llamamos, ¿no? Y compartes, pues, ves muchos personajes. Pero yo creo que en el deporte en general hay mucho personaje, tío. Personaje en el sentido de gente peculiar, ¿no? Que tiene sus manías, que tiene sus historias, que... Sí, el mundo del fútbol, los porteros, por ejemplo... Exactamente, sus rituales, sus cositas. A ver, la verdad que también la vida también me ha enseñado a que no puedes prejuzgar e ir por ahí haciendo diagnósticos sin que te lo pidan, ¿no? Es como un médico que vas ahí en un paso peatones a sacar el fonendoscopio. Entonces, a ver, tampoco hay que juzgar. Lo que sí que yo creo que, por ejemplo, en los deportes de las MMA o del boxeo, en muchos deportes, pero por ejemplo en este tipo de deportes, como todavía no hay una estructura parametrizada, como puede haber en una cantera de fútbol, en un equipo como el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid. ¿Parametrizada qué te refieres? En el sentido de que todos los parámetros ya están establecidos. La cantera, sabes lo que tienes que hacer. Lo que sí que veo es que es gente que se saca las castañas del fuego. O sea, es como una especie de supervivencia absoluta de todo, más calle, ¿no? Exacto. por decirlo calle, de alguna manera. Pero supervivencia, sí. ¿Sabes? Como que se ha intentado buscar la vida, pues, de alguna manera y demás, y ha surgido como una seta, ¿no? Que nace ahí de tal, ¿no? Y eso se ve, ¿no? No... Todavía no hay una cantera, ¿no? Hay gente que piensa, no, es que si voy a este gimnasio voy a llegar. Bueno, pues igual con el tiempo...
cuando podamos ya, la gente que ya hemos vivido esto, pues repetirlo con otra gente, podamos establecer como una especie de parámetros de la carrera de un deportista. Pero ahora es más ensayo-error, y los que van saliendo son gente que se saca mucho las castañas del fuego. Tienen esa virtud. Las artes marciales, o sea, ¿crees que nos ayudan realmente a las personas que tienen ese gen, digamos, un poco más agresivo, a tranquilizarlas? Yo creo que ayudan en todos los sentidos, ¿eh? Vale. En ese, y también en las personas que tienen la autoestima baja, a subir la autoestima. Vale. A nivel de seguridad. Exactamente, o también personas a la hora de establecer vínculos relacionales y trabajar sentimientos como la frustración o la euforia. Vamos, son un buen lugar de enseñanza para superar. O sea, ¿se lo recomendarías a todo? A mucha gente, sí, a todo el mundo, claro. Pero yo creo que a mucha gente le vendría bien, ¿vale? Al final, quieras que no, son deportes están basados en la nobleza, ¿no? En la nobleza, en el sentido de que, bueno, pues ves poco fingir, por ejemplo, en una pelea, ¿no? Ves poco fingimiento, ¿no? En otros deportes se finge un poco más y cosas de esas, ¿no? Entonces están basados en la nobleza. Otra cosa es la agresividad, porque eso es otro factor, ¿no? La agresividad en un deporte de contacto, pues es un ingrediente esencial, o sea, es decir, está ahí pues como si fuera la velocidad de reacción o la velocidad de pensamiento en un futbolista, o la agilidad en un atleta, la velocidad en un ciclista, la resistencia, es un factor que está ahí. Vale. Pero la nobleza forma parte, yo creo, de todas las artes marciales, desde el karate al judo, las MMA, el muay thai, el Brazilian Jiu-Jitsu, cualquiera de los que podamos hablar. ¿Y qué errores más comunes ves de estos chavales que en verdad empiezan jóvenes y suelen llegar bastante rápido cuando tienen mucho talento, para encima ponen esfuerzo, a la élite? ¿Qué errores más comunes les sueles ver? A ver, el error más común que veo es olvidarse de dónde viene, ¿vale? Porque tú has llegado hasta donde has llegado haciendo algo, ¿no? Bueno, siguiendo un camino, ¿no? Y cuando llegas ahí, se abren muchos más factores. Empiezan a haber más variables, empiezan a haber más distractores. Es como que tú tienes una ecuación y vas sumándole dígitos a la ecuación. Vale. Al final es hacer lo mismo, es sumar, restar, dividir, pero ahora hay más factores. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, cambias la manera que tienes de operar, al final el resultado va a variar. Tienes que seguir haciendo lo mismo, ¿vale? Pero para llegar a un punto más, ¿tienes que cambiar algo o no? No, tienes que cambiar, tienes que profesionalizarte, tienes que estar a la altura de las expectativas o del nivel, pero en el sentido de tienes que cambiar tus amistades, tienes que cambiar la ciudad donde vives, tienes que cambiar a tu equipo. A ver, hay veces que no te queda otra, que tienes que hacer eso para que tu carrera fluya, pero creo que resguardar tu esencia siempre te va a dejar un regusto mejor si luego lo consigues. Es decir, es que yo defiendo que no todo vale para conseguir la victoria. Vale. Para mí no todo vale para conseguir la victoria. Para mí el cómo consigues la victoria es tan importante como el conseguirla. No es decir, que yo voy a conseguir cueste lo que me cueste. Bueno, pues yo no creo en eso. Para mí no, porque para mí la carrera de un deportista es efímera, las competiciones duran 1 hora, 2 horas y luego te vas para casa, y la vida de una persona está por encima de la vida del deportista. Entonces, el intentar hacer las cosas que sean lo más naturales y más adecuados a tu esencia, yo creo que es el denominador común del éxito. Luego, oye, habrá otros casos y demás, y eso ya me quitará la razón, pero es como a mí me gustaría o me gusta intentar enseñar o llevar las carreras de los deportistas con los que trabajo. Y así como curiosidad, muchos deportistas empiezan a tener hijos súper tempranos. ¿Crees que esto es para ellos verse con cierta responsabilidad y también tranquilizarse en el momento que llegan a un punto que dicen, vale, lo puedo tener todo? A ver, yo creo que la paternidad es una de las cosas más bonitas que hay, y lógicamente si tú eres capaz de sacarle cosas buenas, pues es todo bueno. Si tú crees que, o sea, si la pregunta va por el tiro de que lo hacen porque
O sea, no digo que no quieran, ¿eh? Sí. Que probablemente Para evitar quieran, otro pero... tipo de distracciones. Sí, como para sentar un poco la cabeza. Claro, a ver, es que eso es... O sea, tener un hijo para sentar la cabeza, creo que no es necesario tener un hijo para sentar la cabeza. Creo que hay que... Pero como se lo ves a tantos, sobre todo en el ámbito del fútbol, es súper común. Y ves a chavales con 19, 20 que ya tienen igual 1 o 2 hijos. Claro, pero también el fútbol piensa que los jugadores se van de vivir de casa. O sea, es decir, es que los pasos en la vida se adelantan mucho. Ya, la madurez que puedan llegar a tener. Claro. Es decir, tú, por ejemplo, un futbolista con 18 años, por ejemplo, el chaval que fichó ahora el Madrid, que tiene 18 años, o bueno, pues Lamine, Yamal, o sea, es que, claro, dentro de poco pues ya vivirás en su propia casa. O sea, es decir, las cosas que solemos hacer las personas con entre 28 y 32 años, no sé cuál será la media hora de emanciparse en España, esta gente te lo hace ya con 19, con 18. Entonces, claro, todo va más rápido. Al final también la exposición al público de un futbolista es tan grande. Vale. O sea, que al final, pues tampoco te apetece estar en un bar y tener que firmar, digo yo, 40 autógrafos. Entonces, al final, pues esto te hace ser un poco más cercano, más familiar, y todo esto, pues te va llevando unas cosas a las otras, ¿no? Que luego eso te hace madurar y tomarte las cosas más en serio y ver que tu camino, pues tiene que estar enfocado un poquitín en tu profesionalidad. Yo creo que la paternidad, pues oye, son pasos madurativos que, joder, pues que madurez más que tener un hijo, ¿no? Sí. Pues yo creo que sí que ayuda a que maduren, sí. ¿Y qué consejos les das, por ejemplo, Joel, en medio de la pelea, no le están saliendo las cosas o se está empezando a frustrar? ¿Qué le puedes decir a una persona en ese momento? Mira, es que yo a nivel psicológico creo que el psicólogo en competición tiene que ser muy poco intervencionista. Vale. Eso es otro de los errores que yo fui aprendiendo. Vale. Primero porque el psicólogo no es el entrenador. Entonces eso hay que aprender cuál es cada uno su posición. Su rol, sí. Su rol y ya está, eso ya de mano. Pero en segundo lugar porque el trabajo tú tienes muchos días para hacerlo. O sea, eso sí lo puedes hacer entrenando. Sí le puedes decir, oye, te vi que te pasó esto, una charla, darle tu opinión, tal. Pero compitiendo tiene que sacarse las castañas del fuego. Vale. Es que ese intervencionismo es el que hace mentes débiles. Vale. Tienes que tú darle las herramientas. Y eso te quería preguntar. Exactamente, y él se tiene que buscar la vida. Y si luego tú con todas las herramientas que le das a un deportista no es capaz de sacarlo adelante, igual es porque no vale. ¿Entiendes? Pero tú no se lo puedes dejar hecho. Porque él tiene que saber, tiene que buscarse la vida y tiene que saber aplicarlas, las enseñadas. Él es una persona que tú le dices una cosa, igual hay cosas que yo le he dicho hace 5 años que ni me acuerdo y él se acuerda. ¿Por qué? Porque él es una persona muy agradecida, por ejemplo, y aparte de esa base, y cualquier enseñanza te la va a valorar y la va a asimilar y encima la va a hacer mejor todavía de lo que tú le dijiste. Pero claro, luego él es el que las tiene que sacar las herramientas. Así funciona. Y ese a veces es no solamente el error también de los psicólogos en el deporte, que a veces no estamos bien vistos precisamente por ese intervencionismo que no tiene que ser, sino también de los entrenadores, que cuando en fases de formación te lo dan todo hecho, luego haces que cuando tú ya no tienes ese vínculo en el momento, no sabes reaccionar. ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, algo que, por ejemplo, cuando entrenas a niños de fútbol base, quieres tenerlos a los niños en el vestuario hasta un minuto antes de salir. Y les quieres estar diciendo cosas hasta un minuto antes de salir. Pero luego coges y vas a ver un partido de primera división y están 15 minutos sin hablar sin su entrenador. Porque entre que sale el himno y suena el himno y salen y tal. Totalmente. Estoy como... Bueno, claro. Entonces, si tú esto no lo trabajas y tú no les enseñas a sacarse las castañas del fuego desde pequeños, el día que lleguen ahí, eso no lo van a hacer. No lo van a saber hacer. Porque van a estar 15 minutos diciendo, ¿y ahora qué hago yo aquí? ¿Entiendes? Entonces, claro, eso hay que fomentarlo, ¿no? El que se busque en la vida, ¿no? Es un poco... Sabes que, por ejemplo, en entrenamientos con niños y todo, dejarlos a ellos, que sean ellos de manera autodidacta. No. Los guías. Dices en competición. A ver, entrenando es otro mundo, ¿eh? En competición. Entrenando, el entrenador tiene que trabajar. Tiene que ir allí a trabajar en todos los aspectos, ¿vale? En competición, tú tienes que intentar que lo que salga entrenando, ¿vale? O sea, lo que se ha hecho entrenando salga compitiendo. Pero ¿vale? Que les salga a ellos. Les salga a ellos. Luego tú tienes que intervenir. Tú tienes que intervenir a la hora de recordarles lo que tienen que hacer. Pero no decirle cómo lo tiene que hacer. Es que si tú le tienes que decir a un niño con 12 años cómo tiene que hacer un control y un pase,
es que, o sea, primero no lo... Algo falla. Algo falla, pero algo falla, aparte es que no hay tiempo. O sea, mientras tú le estás mandando que haga un control pase, el otro entrenador te está dando ya 1000 vueltas. Porque ya va un paso por delante. Tienes que dejar que el niño se confunda y que vea que ese control, por ejemplo, no era en el momento que lo tenía que hacer y que lo aprenda para la siguiente vez. Otra cosa es que igual, por ejemplo, como todo en la vida, pues se olvida de cubrir un palo y le dices, oye, acuérdate, estás trabajando, tienes que hacer tu trabajo. Vale. Pero tienes que dejar que todo fluya y que los, bueno, en este caso hablamos de los niños, que los niños aprendan a confundirse. Y que aprendan a ajustar las cosas, el equilibrio, ¿no? De me frustro, pero ahora me supero y ahora lo hago bien, pero luego lo haré mal y ya lo volveré a hacer bien. Vale. Eso es lo que protegemos tanto al deportista que luego no tiene herramientas, ¿no? Para poder solucionarlas. Y en los niños se nota mogollón. Y hablando ahora, bueno, del tema de los niños, que hay bastantes padres que nos escuchan, ¿lo extrapolarías también a la educación? Y lo habrás visto, yo lo he vivido a muchos padres, que es un asedio continuo cuando se dedican a un deporte, cómo les aprietan de alguna manera. Pues sí, porque además es que eso es lo típico, que cuando somos jóvenes todos criticamos y luego ves a padres que tú, porque claro, yo ya tengo 40 años, entonces escuché a gente de mi edad criticarlo cuando teníamos 20 y ahora los veo que tienen hijos y hacen eso. Que dices tú, hostia, tío, pero no te acuerdas de lo que decías. Es que eso es lo peor que hay. O sea, es decir... ¿Cómo puede afectar eso a un niño? Pues mira, básicamente, en el momento en el que tú, un juego o un deporte, independiente del nivel que estás, le añades un componente personal, ya estás añadiendo un parámetro muy difícil de controlar para los entrenadores y para el propio crío, ¿vale? Hay una emoción que tiene que ver con tu padre, con tu madre, que es muy difícil de valorar. Es decir, si tú, por ejemplo, le estás dando unas instrucciones y él está pensando en que si falla, papá se enoja o papá lo defraudas, peor te lo digo, o sea, es que da igual lo que le digas, que le va a entrar por aquí, que le va a salir por ahí. O sea, digamos, es... Sí, para está en otra cosa. Está en otro rollo. Entonces, claro, al final eso es súper... O sea, vamos, el poner el foco... Si tú me dijeras, ¿qué tendría que hacer un padre? Sí, ¿qué tendría que hacer? Preguntarle si se lo pasó bien y si se mancó. Ya está. O sea, es decir, yo esto a algún padre... O sea, no le darías ningún consejo a tu hijo aunque esté practicando un deporte que tú hayas hecho. De deporte, ninguno. De valores y de ese tipo de cosas, oye, todos. Yo a algún padre con el que tengo confianza, se lo he dicho, dije yo, tu función en el equipo es la del el que conduce, el que conduce la... Sí, no, claro, de buena manera, siempre respetuoso. No, quiero decir, el mítico padre que está gritando, que se lo digas bien al... Que cojas a tu hijo y le digas, oye, pues mira, esto debería ser así. Yo como metáfora y desde el respeto le digo, tu función es el que lava la ropa del equipo y el que lleva el autobús. O sea, el que lo lleva, el que lo lleva a entrenar ahí a los partidos y tal, que te dice, ¿qué tal? Bien, ¿cómo quedasteis? Bien, bueno, pues muy guay, ¿te mancaste? No, venga, hasta luego. Y el que lava la ropa de los entrenamientos todos los días. Es decir, esa es la función que tienes que hacer. Dejar que tu hijo, de alguna manera, lo pase bien, ¿vale? Que supere él las dificultades que se pueda encontrar y animarle a continuar, animarle a continuar los días que llueve y no le apetece entrenar, venga, sigue, tal, que te comprometiste, ese tipo de cosas, sí, ese tipo de refuerzo, pero cualquier instrucción no la debes de dar. No la debes de dar. Ahora no me dices, bueno, no, y es que el padre de este lo llevaba a entrenar o el otro lo hacía pelear con los osos, que sí, hombre, sí, claro, que todos hay excepciones. Yo te digo lo que yo creo. Yo creo que añadir más variables y más presiones, con la cantidad de presiones que ya tienen ahora los niños, con la exposición a veces a las redes, a tal, que ahora es muy fácil comentar, oye, ¿cómo quedaste? ¿Metiste un gol? ¿No metiste? Tal. Añadir otro componente más, que si papá o mamá... Sí, de estrés. Si papá y mamá están pendientes de mi competición, si no, si gano, si pierdo, si gano una medalla, si gano si gano la otra... Hostia, para mí eso es lo peor que hay. O sea, mejor es eso, ya te digo. Preguntarle, ¿te lo pasaste bien? ¿Te mancaste? ¿No te mancaste? Y ya está, punto. Es lo que yo haría. Hilándolo con el tema de redes sociales, ahora los niños ya desde muy pequeños tienen mucho acceso a ellas. Y hay muchos que ya ni tienen una comunicación, digamos, normal o habitual. ¿Cómo pueden mejorar esta comunicación o cómo pueden hacer los padres para ayudarle al hijo a mejorar este tipo de comunicación? Pues que el tema de las redes sociales,
yo me acuerdo cuando empezaron los móviles, que salían los típicos, claro, yo tengo 41 años y cuando yo tenía 16, 17 es cuando empezaban los primeros móviles. Sí, el Nokia este Sí, mítico, sí, yo lo tuve en la comunión. Sí, Además sí, tenían sí. móviles de chavalete que no eran móviles, porque tú tenías un móvil, pero luego no lo sacabas de casa, lo dejabas Sí, allí por sí. si bueno, al final era como tener un fijo y tal. Pero había estudios que decían, joder, va a haber adicción a los móviles. Y entonces decíamos, calla, y ahora ves ahora Sí, la ahora adicción que hay. es una locura. Entonces, cuando ahora te vienen estudios y te dicen, te dan previsiones todavía más pesimistas, es tiempo de decir, hostia, espera, que es verdad, que esto va a ir a peor. O sea, que lo que vemos ahora va a ser peor en unos años, ¿no? A ver, es que hay que intentar limitar mogollón el uso de los niños de las redes sociales y de la tecnología en general, porque lo que estamos haciendo es lo contrario de la esencia del ser humano. O sea, el ser humano como de manera antropológica, es decir, como ser vivo, como animal, llámale como quieras, tiene dos destinos en la vida, que es evolucionar, bueno, uno más primario, que es sobrevivir, y otro por otro lado, más un poco social, que es evolucionar. Hostia, si tú le das una herramienta que lo que te hace es involucionar, es decir, que te hace cada vez buscarte menos la vida, que te hace cada vez tener cada vez más presión, que te hace cada vez estar más expuesto, tolerar peor la frustración, o sea, es un elemento deshumanizador de alguna manera. Entonces hay que, los papás tienen que limitarlo. Y vamos, en el deporte, imagínate, otro factor más de presión, ¿no? Sí, porque además quitan el deporte ya por muchas veces. Claro, no, luego para el deporte de competición, yo siempre digo, las redes sociales es malo muy malo para el deportista en general, y malo para el entrenador y el psicólogo que trabaja en la base. Vale. Pero es un filtro más para el deportista de élite y para el psicólogo y el entrenador de élite. Es decir, el que llega ahí es un tío que se la pela, ¿no? Lo que digan en las redes sociales. Es que si no es imposible. O sea, ¿recomiendas a la gente con la que estás que vean lo que se comenta de ellos? No. Vale. A ver, eso te iba a preguntar. Si eres una persona que te da igual lo que digan, pues sí. ¿Tú crees que hay personas que realmente al 100%, es imposible que te dé igual al 100%? Te puede afectar más o menos y depende de quién venga, pero yo creo que... Bueno, a Joel le importa un carajo lo que salga en las redes, ¿eh? Lo tuviste hace poco y ya te lo digo yo, y además yo que lo conozco muy bien, vamos, tengo mucho conocimiento de su forma de ser, te aseguro que a él le importa un carajo lo que diga la gente, lo que diga, vamos, quien sea, ¿no? A ver, lógicamente, como todo, ¿no? Dices tú, puede no importarte en el sentido de afectarte, ¿vale? Que te digas, oye, tú, de qué me conoces, de qué estás hablando, a ver, que llegues a decir eso, pues que igual te pueden no doler, pero sí que mosquear, ¿no? Pero afectar, yo creo que sí. Es más, yo es que creo que ese es un denominador común de los deportistas de élite, de verdad, que son gente que supera eso sin ningún problema. Es decir, que digas lo que digas, él no va a cambiar su plan, no va a dejar de hacer cosas porque se lo diga gente que no conoce, ¿no? O que no sabe encima. ¿Qué avances tecnológicos ves o proyectas que va a haber que pueden ser muy, muy resolutivos? Bueno, pues mira, tío, por ejemplo, nosotros, los psicólogos, trabajamos mucho la visualización, ¿vale? Vale. Hay mucho gurú de la visualización, ¿vale? Claro, eso quiero entrar ahí en materia porque ahora se lleva... piensa en que vas... Sí, claro, piensa que vas a ganar y vas a ganar. No tiene que ver eso. Es un trabajo mucho más fino. Se trata de un trabajo de intentar que a través de la visualización las cosas se te hagan más familiares. No se trata de porque tú visualices que vas a ganar, vas a ganar. Se trata que si tú visualizas, por ejemplo, situaciones de combate, se te hacen familiares. Y cuando las estás viviendo, no te pones tan nervioso y entonces puedes hacer el trabajo que tienes preparado. Se trata de eso, ¿vale? Yo tengo una anécdota muy guay en pandemia. Viajamos, la entrenadora de gimnasia y yo, con unas niñas a Valencia, en plena pandemia, y a mí me gusta siempre el día antes enseñarles el pabellón. Y bueno, si puede ser el tapiz, la orientación, hacia dónde está mirado y tal, para que más o menos eso, para que les sea todo un poco más familiar. En pandemia no se podía hacer eso, porque era, bueno, pues ya sabes, aquella época de las mascarillas, los playeros, dejarlos fuera, cambiarlos, era todo muy, 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 muy hermético y no se podía hacer eso. Entonces yo me escapé
y anduve por ahí mirando, ¿no? Entre andamios y tal, lo que había ahí, cómo se podía ver, ¿no? Y cuando llegué al hotel, les hice una sesión de visualización para ellas. O sea, las puse ahí tiradas en el suelo, les mandé que cerraran los ojos y les dije que fueran imaginando las cosas que yo les decía. ¿Sabes? Vale. Les iba diciendo, mira, pues mañana vamos a ir allí, pues a la derecha hay un árbol ahí puesto, pues yo qué sé, ¿sabes? Luego tal. Sí. Les iba contando la realidad para que al día siguiente yo recordárselo. Esto es como un día normal. Ya lo hicimos ayer, ya lo tal, no sé qué. Y en un momento dado del calentamiento, me pregunta la entrenadora, ¿dónde está el baño? Y responde una, allí. Y no había ido al baño. Y no lo había visto. Se lo había dicho yo en su sueño. Vale. ¿Sabes? Le había yo mandado visualizarla, pero cuando llegó, vio que lo que había trabajado en visualización era tan real como ella lo había visto, que el baño tenía que estar allí, porque yo se lo había dicho, que estaba detrás de no sé dónde. ¿Entiendes? Entonces, Vale. para ella, eso le ayudó a que aquello pareciera un poco más su casa. Entonces, el trabajo de visualización va en esa línea, va en que O sea, las va en la línea de cosas... acercarte a lo que tú quieres proyectar o llegar a ser. Exactamente, a Vale. situaciones que se te hagan familiares y que Ujú. puedas responder como tú tenías planeado, Vale. ¿vale? No vale para nada que tú visualices ponerte el cinturón, que te visualices poniéndote el cinturón de campeón, Y no si tú no entrenar. visualizas cómo finalizar a un tío. Es decir, si tú no visualizas cómo le conectas con una mano, o cómo juegas una contra, o cómo le pasas la espalda, o cómo ejecutas El una camino. sumisión. Claro, es que visualizarse con el cinturón, pero que es, o sea, eso no te vale para nada. Y eso es un poco la diferencia entre... El sueño y la realidad. Y ¿no? el psicólogo que hace las cosas como las tiene que hacer, Vale. y el psicólogo no psicólogo que te vende un poco la moto, porque escuchó lo de visualizar por ahí y dice que está bien. ¿Entiendes un poco lo que te digo, no? Como el nutricionista que te dice Sí. que quites el pan, pues ya está, ¿no? Eso ya lo sabemos todos, pero habrá cosas más finas, ¿no? ¿Cuál es la cualidad más repetida que ves en los deportistas que llegan al primer nivel, amigo? Mira, tío, yo tengo 3 variables que creo que son un denominador común, tío. La primera de todas, ya te la dije antes, es buscarse la vida. ¿Vale? El deportista que tiene esa facilidad desde bien joven de buscarse la vida, ¿vale? De buscarse la vida, de... Sí, ser vivo. Exactamente, sí, sí. Si hoy el entrenamiento llueve, bueno, yo entreno igual. Hoy tal, no sé qué, hoy no vinieron los compañeros, hoy hago esto, tal. El que se busca la vida, ese es un denominador común. ¿Vale? La segunda es gente que disfruta de la parte no tan disfrutona del deporte, ¿vale? Por ejemplo, te ¿Vale? pongo un ejemplo ahora con... Que les gusta sufrir. En los ámbitos que no son... Por ejemplo, en el fútbol, el que le gusta hacer la preparación física, ¿entiendes? Vale. Sí, que hay uno entre mí. Claro, porque echar una pachanga a todo el Sí, mundo le no, nos gusta, gusta o todo, jugar un sí, rondo, sí, sí. o hacer centros y remates, ¿no? Sí, En las artes marciales lo mismo, al final Vale. casi todos los peleadores, luchadores, oye, pues hacer un combate... Sí, salir a correr o alguna... Pero claro, el salir a correr, el hacer cuestas, el hacer pesas, la bicicleta del ventilador, todo eso no le gusta a nadie. El Vale. que es capaz de hacer eso y encima disfrutarlo, otro denominador común. Vale. Y el tercero es el que tiene... ¿Tú crees que lo llegan a disfrutar? Yo creo que sí, porque si tú lo asumes como... Si tú en ese proceso tienes claro que eso te está dando un poco más, Pero disfrutas porque es positivo para el largo plazo. No disfrutas Claro. porque ese momento te está gustando. Bueno, a ver, claro, yo siempre te hablo más de carrera deportiva, entonces, Vale. claro, te lo Vale. hago más a largo plazo, pero, Vale. sí, pero también hay ese punto de disfrute de, oye, mira, me bajo de la cinta o me bajo de aquí de la bicicleta del ventilador, estoy jodido, pero que... Sí, la guay serotonina del juego. Exactamente, he Sí, sacado sí. el trabajo adelante. Creo que esa gente que no es condescendiente con el mismo y que Vale. sabe que lo tiene que hacer porque sí, ese es el segundo denominador común que yo Vale. te saco. Y luego, el tercero es en los deportistas, pero en todas las personas, que es gente que tiene muy controlado la anticipación. Es gente que no suele anticipar, ¿vale? Anticipar el futuro. ¿Cómo? A ver, entra ahí. A ver, es gente que, por ejemplo, tiene un examen el sábado y no está pensando en si va a aprobar o va a suspender, sino que está pensando en qué tema hay que estudiar hoy.
y qué tema hay que estudiar mañana. Presente. Exactamente. Es gente que se mantiene en el presente y que tiene muy controlado la anticipación. La anticipación es un mecanismo de defensa que tiene el ser humano. O sea, anticipamos cosas para estar precavidos, ¿vale? Pero la anticipación, cuando se hace en exceso, cuando tú anticipas de manera sobre todo negativa, lo único que hace es desviarte del presente. Y como tú no tienes además ninguna certeza de lo que va a pasar en el pasado, siempre te mueves en blancos o en negros. O en me va a salir todo perfecto o me va a salir todo mal. Y al final es tirar una moneda al aire. Así que yo, el tercer denominador común de un deportista, que lo aplicaría además a todas las personas que consiguen un poquitín eso que llamamos felicidad, es gente... éxito que buscamos cada uno en su exactamente, en su rama. Tanto empresarial, como laboral, como personal. Es gente que tiene muy controlada la anticipación. Es gente que no anticipa mucho. Que no está vamos a ver qué pasa. Que estamos en el hoy y como mucho mañana. No en el pasado mañana ni, por supuesto, dentro de un mes. ¿Y no piensan absolutamente nada en ese futuro? No, hombre, no es el pensar, es que te afecte. Es que te detenga. ¿Entiendes? Es que tú, por ejemplo... Sí, que si lo ves de manera positiva, pero yo me fijo hoy. Claro, a ver, va a haber un examen el sábado. ¿Vale? Bueno, quedan un par de días. Vale, perfecto. Lo voy a probar, pero hoy voy a empezar por ahí. Claro, lo voy a probar o no, pero hoy tengo que estudiar esto. ¿Entiendes? Pero el que está, joder, no sé qué, no sé cuánto, tal, y si suspendo, y si tal, no sé qué, es como una montaña rusa. Exactamente, que eso empiezas a meter más variables en la ecuación y te desvías del presente, que era estudiar lo que tenías que estudiar hoy, ¿no? Entonces, esa gente que tiene esa parte controlada también es un denominador, un atributo que yo veo que comparten muchos deportistas de élite, ¿sí? Vale, quiero pasar ahora un poco a bajarlo a tierra, bueno, a gente más a pie de calle, ¿vale? Y cómo pueden hacer ellos, porque tú además lo sabrás, para mejorar la gestión de los sentimientos. Porque la gente tiene un gran problema emocional. Sí, porque además la gestión emocional, la inteligencia emocional es el gran olvidado de la educación. Yo creo que ese es el gran olvidado de la educación. Y ahora mismo estamos viviendo una época que sí que es verdad que se está trabajando mejor la inteligencia emocional desde los coles y tal. Y yo creo que ya también hay papás que le dan importancia a eso, ¿no? Y por tanto está muy bien. Sí, es verdad, sí. Pero yo estoy viendo, por ejemplo, que se está haciendo un paso que no es el paso que debería ser el primero, ¿vale? Yo creo que ahora se está trabajando mucho en hacer emociones o gestionar emociones positivas, ¿vale? Es decir, fomentar valores de lujo. Pero se nos está olvidando, es como que no queremos mirar las emociones negativas, que son igual de humanas que las positivas, ¿vale? Y es como que pensamos que si tenemos todas las positivas del mundo, nunca vamos a tener las negativas. Y una negativa te estropea a 1000 positivas. Tú puedes tener muchas emociones positivas a lo largo de un día, ¿vale? Es decir, puedes ser una persona tolerante, puedes ser una persona empática, puedes ser muchos valores humanos positivos, pero como tengas una emoción negativa, es como multiplicar por 0 la ecuación. Se jodió todo. Pero ¿vale? ¿tú no crees que... Y entonces creo, perdona, Pela, dime. Que el paso es identificar la emoción negativa, normalizarla y aprender a gestionar la negativa antes que fomentar la positiva. Por muchas emociones positivas que tengas, eres humano y siempre vas a tener, sobre todo cuando eres pequeño, envidia. Pero como no sepas gestionar la envidia, te multiplica por 0. Es algo normal Claro, es humano, pero hay que saberlo gestionar. Porque la envidia, por ejemplo, es un sentimiento, o sea, es un cáncer en la personalidad de una persona. O sea, es decir, te puede generar una cantidad de emociones negativas alrededor, ¿vale? Es increíble. Increíbles, que hagan que tú, aunque seas buena persona, porque hayas fomentado y te hayan educado tus padres en ser una persona buena, como seas envidioso, es que olvídate. Es que vas a hacer cosas que ni siquiera eres consciente de que estás haciendo, por envidia. Entonces, lo que veo es que la gente intenta hablar o fomentar emociones positivas y meter en el cajón las negativas. Pensando como que porque cuantas más emociones positivas tengas, las negativas no te van a venir. Y no es así. Hay que hablar de ellas, hay que explicárselas a los niños, explicarles las consecuencias de no gestionar una emoción negativa. Que eso va a hacer que vayan a más. Y creo que habría que empezar por ahí, por las negativas, antes que por las positivas. Yo creo.
Y cuando te viene, por ejemplo, una emoción negativa y tú ya estás trabajado, ¿vale? Puedes decir, ostras, me está viniendo esta sensación, Claro. soy totalmente consciente de ello, voy a cambiarlo ya. Claro. Sí, yo me acuerdo que hace poco tú y yo estuvimos hablando en una charla privada de ese tema, ¿te acuerdas? De que hablamos de que para mí la conciencia es un poquitín lo que está faltando ahora, ¿no? El estar presente, ¿no? Yo... ¿Te gustó esta serie? No, ¿cómo te va a gustar si estuviste mirando el móvil? O sea, es que no te puede gustar si no puedes valorar algo, si Claro, no... porque no eres consciente, no estás siendo consciente. Me pasa a mí a veces con algún deportista. ¿Qué hiciste hoy entrenando? No te valió para nada. No te valió para nada. No, hice todo lo que me mandaron. No, pero no te acuerdas. Si no te acuerdas, no tenías la cabeza ahí. La tenías en otro sitio. Por tanto, entrenamiento baldío. No te valió para nada. La conciencia es la que te puede permitir a ti direccionar una emoción u otra. Y tú tienes que ser consciente de, oye, hostia, me estoy sufriendo, estoy padeciendo, estoy experimentando envidia, por ejemplo. ¿Me entiendes? O ira. ¿Sabes? La ira o frustración, y puedes coger y decir, a ver, vamos a ver, ¿será para tanto? ¿No será para tanto? Céntrate en tus cosas, enfócate en esta persona, esa persona si lo consiguió es porque lo mereció, sí, porque lo trabajó, por lo que sea, tú a lo tuyo, no te importa. Eso es un trabajo consciente, y claro que lo podemos hacer. Yo es que además soy muy defensor de que todo, hasta lo peor, se puede, a través de la conciencia, como redireccionar bueno, no digo lo positivo, pero por lo menos salir de ese embrollo donde te mete, ¿no? Vale, y pasando de los sentimientos a los pensamientos, al final la mente siempre tiende a lo negativo por el hecho de supervivencia pura. O sea, vale, ¿tú crees que podemos o cómo podemos trabajar ese cambio de pensamiento negativo que todos nos levantamos por la mañana y ese día es negro porque tú lo pintaste negro? Porque claro, si en ese momento lo cambias, la dirección se modifica. Entonces, ¿cómo podemos llegar a trabajar eso, amigo? Porque ahora hay mucho tema de esto, de libros. Yo leo bastante y sí es verdad que a mí particularmente, me sirve el hecho de ser consciente de, hostia, estoy pensando esta basura, lo cambio, tío. Sí, a ver, yo lo que creo es que la cabeza es una máquina de pensamientos, y tú no tienes tanta conciencia sobre la elaboración de tus pensamientos. ¿Vale? Es decir, los pensamientos vienen porque trabajan cosas como la memoria, trabajan cosas como, pues eso, lo que hablábamos, ¿no? El recuerdo, cosas que van a hacer que se emitan pensamientos en tu cabeza. Pero hay que diferenciar tres cosas. Una cosa es un pensamiento, otra cosa es una emoción y otra cosa es un comportamiento. ¿Vale? Entonces, el pensamiento tenemos que asumir que puede pasar, ¿vale? Que en un momento dado puedes tener un pensamiento negativo sobre algo, ¿vale? Entonces, ese pensamiento que es negativo, tienes que intentar evitar que despierte una emoción. Vale. ¿Entiendes? Es decir, vale, estoy pensando que voy a suspender. Vale, emoción, me cago en la puta. O sea, ¿tú crees que lo interiorizas en el momento en que le das una emoción? El pensamiento negativo da igual. Exactamente. O sea, tienes que funcionar como una máquina. Vale, he tenido un pensamiento negativo, lo cambio por positivo, la emoción es positiva. No tampoco cambiarlo, sino intentar dejar que ese pensamiento te lleve una emoción. Y desde luego te lleva un comportamiento. ¿Vale? Porque digamos que para pensar mal tenemos licencia. Vale. Para que el pensamiento te lleve una emoción, ya tenemos menos licencia. Vale. Pero para que el pensamiento y la emoción te lleven a un comportamiento, no tenemos licencia. Es decir, para dejar de estudiar lo que estás estudiando, para ahí no tienes licencia. Porque entonces ahí sí que la cagaste. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, es decir, yo, por ejemplo, puedo tener un pensamiento. Imagínate. Yo qué sé. Ay, este tío me miró mal. ¿Vale? Luego te viene la emoción. Joder, no sé qué, no sé qué. Vale. Voy a hacer algo. No, tienes que decir, escucha, a ver, que igual no me miró mal. Sí. A ver, qué tal, que escucha, tal, no sé qué. Venga, siguiente. En el momento en el que tú le das importancia al pensamiento, vale, el pensamiento empieza a crecer y generar otros pensamientos. Vale. Y todos van a intentar captar una emoción. Vale. Y a que esto se va a hacer la de Dios. Sí. ¿Vale? Y eso te va a intentar evitar hacer el comportamiento, que al final es inevitable. Entonces, recomendación en este sentido, tres cosas diferentes. Los pensamientos, dejarlos que fluyan, que entren y que salgan. Las emociones, conectar solamente aquellas que sean positivas con pensamientos positivos, las que no,
los pensamientos negativos intentar que no conecten con una emoción, y bajo ningún concepto que el pensamiento y la emoción te lleva a un comportamiento. Vale. El comportamiento, el que tenías establecido. Y yo te pregunto, pensamiento positivo, Sí. hablando de positivo, pensamiento positivo, sentimiento positivo, ¿Sí? acción positiva, Sí. igual al resultado. Bueno, el resultado veremos, ¿no? Pero generalmente positiva. Aunque no sea un resultado... Aunque no sea lo esperado. Claro. Pero puede ser positivo Te puedes perfectamente. confundir, claro. Evidentemente puede que el pensamiento haya sido erróneo, ¿no? En la confusión, ¿no? Eso es un poco la duda metódica de Descartes, ¿no? Que Vale, nos sí, sí, confundimos, por ¿no? A eso te veces, ¿no? pregunto, sí, Pensando sí. estar en lo cierto, ¿no? Pero es eso, ¿no? Tú puedes pensar una cosa, eso te despierta una emoción positiva de venga, vamos a intentarlo, tengo euforia, lo voy a conseguir, determinación, motivación, etcétera, y llevarlo a cabo. Y encima Vale. llevarlo a cabo. Pero después de todo eso, puede que te salga mal. ¿El resultado es positivo o negativo? Para mí es positivo. Vale. Pero claro, ahora viene otro después, que es superar esa frustración, seguir hacia adelante, Claro. ver que, bueno, oye, pues... Sí, depende del prisma con el que lo mires. Exactamente, claro, sí, sí. O sea, es que al final nos confundimos muchas más veces que que acertamos, ¿no? En la vida, ¿no? Muchas veces, y yo te lo digo porque yo ahora mismo me considero que lo controlo bastante, pero sí es verdad que yo creo que todos sufrimos en algún momento de nuestra vida de ansiedad, por objetivos, por lo que sea. ¿Cómo podemos llegar a lidiar con esto siendo conscientes de que tenemos ansiedad? A ver, la ansiedad... Porque a día de hoy hay mucha gente que lo padece. Claro, sí, a ver, la ansiedad ha estado siempre. Todo el mundo, vamos a ver, es algo que tiene el ser humano, ¿no? Yo siempre digo que es como la lava de un volcán, ¿no? Lo que pasa que en el día de hoy hay tanta velocidad, tanta rapidez a la hora de vivir, que como que ha crecido esa ansiedad, ¿no? Y hay tantos sitios, tanta exposición y tanta... ¿Cómo te diría? Es como una especie de... que el éxito no se disfruta, ¿Vale? y el fracaso es lo peor que hay en el mundo, ¿no? Eso Vale. pasa mucho en las redes sociales, ¿no? Sí. Al final tú en las redes sociales solamente ves el éxito, entonces claro, parece como que estás obligado a tener éxito. Sí. Entonces, claro, no te puedes permitir No, y el un fracaso. éxito que ves en redes sociales, Claro, que igual no, contigo no. no va, igual y contigo aparte- es ir al monte. Y que ves en las redes sociales que seguramente sea mentira, eso Sí. aparte, ¿no? Pero, Sí, bueno, pero eso aparte, aparte, ¿no? sí. Pero sobre todo que como que parece que tú tienes que tener éxito, que el éxito es obligatorio, que el fracaso no puede ser. Entonces, claro, si tú tienes ese precipicio, que para ti es el fracaso, claro, la ansiedad se desborda. Esa ansiedad que existe de toda la vida, ahora la tienes el doble, ¿no? ¿Cómo gestionar esa ansiedad? A ver, hay muchos trucos ¿Vale? del día a día, como enfocarte en ti mismo, como buscar cosas que hagan que puedas descargar esa ansiedad, el deporte, tal. La meditación, ¿cómo la ves? La meditación, ¿Vale? el hablar contigo mismo, el hablar con un terapeuta o con un amigo o cualquier cosa. Sí, soltarlo. Pero lo más importante es la conciencia de decir, no estoy bien. No estoy bien. No debería de estar así. Es decir, si yo, por ejemplo, llego a casa y después de cenar me como un paquete de galletas, yo tengo que asimilar que eso no es normal, ¿sabes? Y ese es el primer paso, el saber que no estás bien para poder luego poner no sé, una solución al problema o alguna herramienta que te lleve a solucionarlo. Vale. ¿Qué hacer o cómo ayudar, mejor dicho, a una persona que tiene una autoestima baja? Bueno, a ver, la verdad que la autoestima... La autoestima parte Porque de ahora, como hay muchas comparaciones, Sí, claro. yo quiero ser como... Claro. Para empezar, no vas a ser así, porque así cada uno probablemente sea una uno carátula, solo, ¿no? sí, uno Bueno, solo y aparte porque cada uno, y eso es lo que digo siempre, no tenemos que seguir modelos, tenemos que seguir inspiraciones. La gente que ha tenido éxito y tal nos tiene que servir como inspiración, pero no como imitación ni como modelo, porque eso es imposible, porque solamente hay un Pelayo, un Alejandro, Sí, solamente sí. hay uno en la vida, ¿no? Nada, bueno, a ver, lógicamente, cuando una persona está en ese punto, cuando le tenemos que intentar, pues, hacer que madure las cosas, que evolucione, bueno, primero que pida ayuda, también es muy importante el buscar qué vínculos tienes alrededor, qué herramientas tú tienes alrededor para poder pedir ayuda. La humildad de decir no estoy bien, no voy a poder alcanzar ese éxito, tengo que superar la frustración, son sentimientos humanos, no pasa nada, ¿entiendes? Es el día a día, mañana será otro día, mañana tengo la oportunidad de volverme a resarcer. Es un poco por ahí, ¿no? Esa mentalidad más estoica, ¿no? Un poquitín por ahí los tiros, ¿no? ¿Has visto resultados al usar la meditación? A nivel mental, ¿cómo puede afectar esto? Mira, todavía
con el chico que estuve antes, lo estuvimos hablando lo de la meditación. La meditación es lo mejor que hay. Ahora bien, te lo dice un tío que no medita, pero no medita como pensamos que es la meditación, o sea, no me pongo así, ¿sabes? Vale. Pero yo, por ejemplo, que tú me conoces de toda la vida, yo no me verás correr nunca con nadie. Yo corro solo. Yo corro mucho, ya sabes, me conoces de mucho tiempo. Sí. Yo salgo a correr mucho y voy solo. A mí no me des la vara, ¿entiendes? Porque es mi momento de meditación y yo no llevo música. Yo voy corriendo, me da igual que esté haciendo series, cuestas, voy a piñón y voy a mi bola. Porque para mí meditar es básico. Lo que pasa... Vale. que ahora mismo hay mucho esnovismo con las cosas de toda la vida. Es decir, un paisano que está en un banco, echándole de comer a las palomas y mirando para ella, está meditando. ¿Entiendes? Está meditando. El típico paisano que se pone a mirar una montaña, está meditando, está intentando gestionar sus propios pensamientos, dándoles una forma, bajando las revoluciones y poniéndolas al ciclo que él mismo tiene, independientemente de cómo vaya la sociedad. Vale. Claro, no tienes por qué ponerte ahí en situación tal, que oye, que si lo haces, genial, perfecto, pero meditar es fundamental. Tenemos que buscar un momento de meditación todos a lo largo del día, pero a nuestra manera. Uno puede ser tomándote un café, otro puede ser dando un paseo con el perro, otro puede ser haciendo mindfulness, que está de lujo, otro puede ser haciendo yoga, otro puede ser, pues eso, pues saliendo a pasear, exactamente, regocijándote en tus propios pensamientos, analizando las cosas, tendiendo puentes que te lleven a superar las cosas y, bueno, haciendo un refugio en tu propio pensamiento. ¿Cómo ves o qué es la felicidad para ti? ¿Se puede alcanzar o es algo que es un proceso? A ver, claro, es que me estás preguntando... sí, te estoy preguntando a nivel... De lo que habló Sócrates. ¿Cómo? Sí, ¿cómo lo puedes? Claro, no, pero a ver, sí, hombre, te entiendo perfectamente. A ver, ¿qué es la felicidad, tío? Yo la felicidad creo que... Sí, ¿cómo la defines tú? Yo la defino como la plenitud, ¿sabes? De sentirte pleno, ¿vale? ¿Y son momentos? Creo que en general, ¿sabes? Vale. Es decir, la plenitud por ejemplo, para mí vivir el presente es un síntoma de felicidad. Vale. ¿Sabes? Esa gente que no se angustia con el pasado ni con el futuro que va a venir, eso es un ingrediente de la felicidad. Vale. Porque te lleva a vivir una vida plena, ¿no? Te lleva al presente, ¿no? Sigo pensando también que poco es tanto cuando poco necesitas. Es decir, cuando llegas a ser feliz con poco, vale, también es un método de ser más feliz. De felicidad. Y también creo que puedes llegar a ser feliz cuando no tienes apego por las cosas. Y cuando digo apego me refiero a un apego trascendental. Vale. Cuando tú, por ejemplo, quieres a tus padres, quieres a tu pareja, quieres a tus amigos y sabes que vas a hacer todo por ellos y por aprovechar cada minuto con ellos. Pero tú sabes que tienes que seguir adelante, pase lo que pase, y ellos también. Pase lo que pase, que el día que faltes tú, ellos tienen que seguir. Y que el día que te falten ellos, tú tienes que seguir. Y ese no tener ese apego nocivo a las cosas, también te lleva a la plenitud, a la felicidad, porque es como que, bueno, que no necesitas nada, ¿no? Para ser feliz. ¿Qué rutina tienes, cambiando un poco de tema, ¿Sí? qué rutina tienes en tu día a día, amigo? Pues ahora la verdad que tengo una rutina muy guay, porque yo también empecé bastante joven con los proyectos y tal, y también... Sí, vamos, yo te conocí y ya estabas con proyectos. Claro, sí, lo digo. Y también, pues bueno, pues por ejemplo el tema educativo, pues fui creciendo mucho, abrí en Madrid, abrí en Gijón, abrí 2 sedes aquí en Oviedo. Eso me llevó a tener que currar mucho, a echar muchas horas. ¿Sigues teniéndolas abiertas? No todas, porque... ¿Vale? ¿Dónde tienes ahora? Pues ahora tenemos en Madrid, para que la gente lo en sepa Madrid también. y en Oviedo. Ahora mismo vale, en Madrid y en Oviedo. ¿En Madrid sí. dónde lo tienes? Lo tenemos en la calle Goya, vale. al final de la calle Goya, en la calle Fundadores, en el barrio Salamanca. Y por momentos en la vida, como les pasa a todos, porque yo creo que todo el mundo aprendemos en el momento en el que la espada te pone contra la pared, ¿no? Hubo ahí un momento en mi vida, por ahí un temilla... Bueno, pues un sustillo familiar que tuvimos y tal, que, joder, dije, hostia, macho, ¿cómo puede ser esto? Mi hermana y mi hermano pudieron, bueno, pues estar ahí presentes y yo por tema de trabajo no pude. Y dije yo, ¿pero cómo es posible? Realmente ¿Soy es lo el jefe? importante. ¿Soy el jefe? ¿Tengo aquí gente trabajando para mí?
y yo no soy capaz de sacar 10 minutos para estar donde tengo que estar, porque tengo mucho trabajo. Dije yo, hostia, espera, es que no estoy trabajando para lo que realmente uno quiere en la vida. Entonces, como que me cambió el chip. Y dije yo, no, Meca, a ver, tengo que darle la vuelta a las cosas. No puedo estar sacando adelante trabajo a costa de mi vida, ¿no? Entonces cambié. No me quité, sino que busqué otros proyectos que me fueran más motivantes. Entonces, por ejemplo, pues sí que cerré un centro, pero empecé con un proyecto, ¿sabes? Empecé con otro proyecto, un proyecto que me da más satisfacciones personales, que me permite pues estar más en contacto con la gente y que me permite ser más flexible también, ¿no? Pues un proyecto, pues, por ejemplo, con un equipo deportivo. Vale. Y así he hecho esas cosas. Y eso me ha llevado a tener más tiempo para poder hacer las rutinas que me gustan, que es básicamente cenar en casa de mis padres todos los días que puedo, pasar tiempo con mi pareja, pasar tiempo con mis hermanos, con mis amigos y entrenar 2 veces al día, que es lo que yo necesito, ¿vale? No sé si será mucho o poco para la gente, pero yo entreno 2 veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. ¿Qué haces distinto? Entiendo. Yo entreno en alta intensidad siempre, es la manera que yo tengo de tener mi ansiedad controlada. Por la mañana suelo hacer mi físico, pues siempre hago tema interválico, que es lo que me gusta a mí, series, cuestas, cambios de ritmo. ¿Todos los días? Bueno, sí. Sí, vale. Sí, porque como no... te digo todos los días porque hay días que no puedo. Entonces, claro, ese día no lo cuento. Entonces, si tengo un viaje o estoy viajando, no voy a poder hacerlo. Pero el día que puedo, sí. Pues pogota. Y luego por las tardes, esa parte que te digo por la mañana es la que estoy solo, la que no me gusta, la que estoy meditando. Y por las tardes siempre suelo hacer trabajo de un entrenamiento con compañeros y tal, pues que hacemos lucha, hacemos jiu-jitsu, hacemos MMA, y ahí pues disfrutas y es también una parte más social, ¿no? De compartir. Y luego las rutinas, pues las que te permiten, pues luego, pues yo qué sé, pues viajar, hacer las cosas, tu trabajo a tiempo para luego poder viajar con Joel, con las gimnastas, con otros deportistas que tengo, seguir las competiciones de ellos, disfrutar, aprovechar esas experiencias y crecer, ¿no? ¿Qué es el éxito para ti? Hostia, pues lo mismo un poco que estar con la familia. Que la felicidad, pero para mí, mira, para mí el éxito es poder conseguir cosas sin renunciar a las que son importantes para ti. ¿Entiendes? Yo no... Ya te lo dije antes, para mí no el éxito es a costa de todo, de cualquier cosa. Para mí no. O sea, para mí te vale más, yo que sé, en una competición quedar tercero y poderlo haberlo hecho con... ¿Sabes? Con la gente de siempre, con un buen rollo, con tal, que haber quedado primero y haber acabado... Sí, estar solo. Estar solo, exactamente. O sea, no tener con quién compartirlo, ¿no? Entonces, para mí el éxito es eso, es poder llegar a conseguir los objetivos y hacerlo, pues, desde el camino tuyo, ¿no? Y luego también el proyectar cosas. A mí eso me gusta mucho, los proyectos, ¿no? Es el decir... Quiero conseguir una cosa y que con el tiempo dices, hostia, lo consigo, ¿no? Vale. Sí, el ir consiguiendo objetivos, digamos, de alguna manera. Sí, o sea, a mí eso es como en plan de, joder, ves, te lo dije, ¿no? O sea, es en plan de, joder, pues yo otros no, pero yo sí que te lo dije y lo estamos consiguiendo, ¿no? Y luego tienes que pasar a otro, ¿no? Porque hay que evitar mucho también los proyectos que sean circulares, ¿no? El que esté siempre un campeón, ahora otro, tal. Eso al final tienen que ser como que tiene su principio y su fin y luego pasas a otra cosa, ¿no? Que vaya fluyendo, ¿no? Pero eso es, para mí eso es un poco lo que yo definiría como éxito. ¿Qué hobbies tienes? Bueno, pues ahora los hobbies... Me he quitado mucho de ver deporte por la tele. Me he quitado mucho de eso porque al final, como estás todo el rato con el deporte, al final si no tienes vida, claro. Al final tienes que ver mucho deporte por trabajo, ¿sabes? Y entonces, claro, pues te quitas, intentas pues ver menos partidos o ver menos peleas porque al final, claro, si no, también pues oye, la familia se merece también un poco eso. Tiempo. Pero ahora mismo yo, pues los hobbies, pues es eso, es un poco pues leer temas de filosofía, de historia, incluso más que de psicología, hacer deporte, pasar tiempo con la gente que piensa como yo, que me acompaña en el camino y... Sí, que es afín a ti. Y luego vivir con pasión un poco pues las competiciones y las cosas que la vida ahora me ha brindado, sí. ¿Libros que nos recomiendes o series, películas? ¿Algo que te haya a ti marcado? Pero dices a nivel más de reflexión psicológica o que me gusten a mí porque... puede ser de reflexión psicológica o que te gusten a ti, que hayas sacado un aprendizaje. Hay mogollón de libros más técnicos, ¿vale?
pero como lógicamente al final esto es un podcast un poco para una persona cualquiera, Sí, sí. a mí me impactó mucho un libro que nunca pensé que me iba a impactar tanto a nivel psicológico y lo bien que está escrito a nivel psicológico, que es el libro que sacó, no sé si póstumo o a punto de fallecer, Pau Donés. El vídeo Hostia. de Pau Donés. A mí me dio muchas enseñanzas de ¿Cómo la se vida. llama? No me acuerdo cómo se llama. Vale. No me acuerdo cómo se Ostras, llama, no, pero pues es el libro de Pau luego Donés, el cantante, vale. el cantautor de Jarabe de Palo, Vale, ¿no? sí, 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 sí. Que falleció además en el Sí. tema de la pandemia, luchó muchos años contra el cáncer. Y es un libro que me gustó mucho, que me gustó mucho. Cayó en mí casi de rebote, lo leí y dije, hostias, tienen Cuando más algo cae cosas de te viene. psicología que muchos psicólogos, Hostia. ¿vale? Y además luego, no sé si luego es ya la película tú que te montas, pero no sé, yo me Ya. imaginé a él escribiéndolo, ¿no? Que igual luego lo escribió otro tío, no creo, ¿no? Pero la verdad que lo recomiendo mucho, te va a cambiar la vida a la hora de ver un poquitín eso, el paso del tiempo, ¿no? Y el Vale. aprovechar el día a día, ¿no? Que es un poco la clave. Proyectos a futuro que tienes pensado, amigo. Pues que si te dijera proyectos a futuro, iría en contra de yo mismo, que digo que tengo que ir día a Vale. día, ¿no? Pero lo que sí que tengo claro es que los proyectos, Algo que te gustaría el día de mañana decir, ostra, pues esto me gustaría, aunque no sea a corto plazo. Sea sí, muy sí, a te largo. te lo digo muy claramente. Yo quiero que mis proyectos que hay ahora sean lineales, que tengan un principio y un final, no sean circulares. Vale. Y me gustaría volverlos a repetir esos mismos proyectos en otros deportes. ¿Me entiendes? ¿No? Vale, Es decir, entendido, por sí. ejemplo, yo Sí, sí. ahora mismo estoy en un proyecto de gimnasia, ¿no? Cuando entré Vale. con la entrenadora, pues fuimos consiguiendo campeonas de España que ni siquiera pensábamos que podíamos conseguirlas ni de Asturias y al final conseguimos campeonas de España. Bueno, pues hay más proyectos ahí por delante, pero cuando se consigan no me voy a hermetizar en ello, no voy a estar 30 años en la gimnasia, ni no creo que esté ni 10. ¿Entiendes Vale. lo que te digo? Me gustaría hacer lo mismo, pues yo que sé, en otro deporte, Vale. en la natación sincronizada, ¿vale? Hacer ese proyecto desde el principio, Vale. reandar ese Sí, camino otra vez, replicándolo, pero en exactamente. otras. Vale. Por ejemplo, pues yo con Joel, pues yo lo tengo claro, o sea, yo es verdad que tengo a Joel y tengo más chicos y algunos Sí. más jóvenes, pero yo no me veo dentro de 20 años con otro. A mí Vale. me gustaría que mi carrera fuera un poquitín de la mano de con los que empecé. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Es Vale. decir, que igual el día que la última pelea que haga Joel sea una de las últimas que haga yo también, ¿no? Vamos, Vale. que haga yo, que la acompañe Sí, sí, yo, sí. ¿no? Y luego empezar en otro deporte, ¿no? Eso es lo que a mí me motiva, ¿no? O me va a llevar a seguir Vale. intentándolo, sí, sí. Y ya para cerrar, amigo, un consejo mirando a cámara, como si se lo dieses a tu pareja, a tus padres, a tus hijos, a lo que sea. Un consejo que Pues le dieses. aquella de ahí, ¿no? Sí, esa es la tuya. Pues nada, yo lo que os diría a todos es que invirtierais vuestro tiempo en conoceros a vosotros mismos, ¿no? Más que en conocer a otras personas o seguir modelos y nada de eso, dedicarle tiempo a conoceros a vosotros mismos, porque en cada uno de nosotros reside la tecla justa para adecuar nuestra naturaleza a lo que queramos hacer en ese momento. Eso sería un poco el truquillo que doy hoy para la audiencia. Muy buen consejo, amigo. Pues muchísimas gracias por Gracias invitarnos a ti, aquí. Pelayo. Y muchas gracias a todos. Si os ha gustado, darle like y suscribiros. Nos vemos.